Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este miércoles en una nueva emisión de la UNAM Responde para seguir conociendo y disfrutando todo aquello que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta semana y durante los siguientes días, por supuesto, el FITU es noticia porque llega a su edición número 32 y les platicaremos todos los detalles. Además, les contaremos también sobre un seminario de gestión cultural que organiza el Colegio de San Ildefonso. Escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan, quien habla sobre los vínculos de poder, y también celebraremos un año más de la colección Voz Viva de México. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Se levanta el telón para la edición número 32 del Festival Internacional de Teatro Universitario, uno de los encuentros más importantes de creadores escénicos. Y bueno, del 4 al 14 de septiembre, el Centro Cultural Universitario una vez más se convierte en punto de encuentro para jóvenes de México y de otros países. Y bueno, presenta un programa bastante extenso que incluye 25 obras en competencia, 12 propuestas en exhibición y muchísimas más actividades. Y para platicar de todo ello, esta tarde saludamos con Jacqueline Ramírez Torillo, quien es coordinadora del FITU de Teatro UNAM, Festival Internacional de Teatro Universitario. ¿Cómo está, Jackie? Muy bien, muy emocionada porque ya estamos a pocos días, a un día de poder estar ya en escena con todas las personas que nos quieran acompañar al festival. Un día o unos días de intenso ajetreo. El FITU siempre es una fiesta, pero quisiera comenzar por ahí porque este año, además de ser una fiesta, comienza con un emotivo homenaje o con un sentido homenaje a Mariana Gándara. Cuéntanos sobre esto y sobre las novedades para esta edición del FITU. Pues sí, desafortunadamente tuvimos esta gran pérdida para la comunidad teatral de este país, pero pensamos que también es una gran oportunidad para honrar su memoria con un festival que además ella amaba mucho, que ella siempre presumía que era parte de ella, que era de las plataformas que ella consideraba muy importantes, no solo por ya ella vivirlo como una profesional, sino quienes hemos pasado por ese festival también como participantes. Pienso que nos ha abierto el mundo muchísimo. Entonces, queremos honrar su recuerdo, traer como el teatro mismo lo provoca siempre, traer lo ausente a lo presente, y para nosotros este homenaje que tenemos hacia ella es eso, traerla presente, pensarla en comunidad, estar ahí todas, todos, todes juntos y pensar, ¿no?, que es una gran oportunidad para vivir el teatro con una conciencia de que ese colectivo, de que esa forma de hacerlo amorosa, generosamente, con vínculos que realmente importan, es algo que va a significar mucho más para nosotros este año por eso. Y como además ella seguramente le hubiera gustado, porque así lo hizo durante muchos años, con esta emoción, con esta creatividad, con esta intención de compartir, de hacer, como bien dices, comunidad, y con una sonrisa en la cara que siempre la tenía. Así es que pues un merecido homenaje a Mariana Gándara, y vamos con los detalles de lo que está preparado para esta edición número 32 del FITU. ¿Cuáles son las novedades, Jackie, entendiendo justo cuéntanos más bien justo cuáles son como los principios básicos de este encuentro universitario? Pues ante todo queremos que siga siendo la ventana tan importante para los estudiantes, que las nuevas generaciones tomen impulso, que se vea lo que está sucediendo en las escuelas con esta gran final, con esta competencia, con estas 25 obras que estarán, que además también tuvimos seleccionadas no solo nacionales, sino internacionales. Tenemos a Chile, a Brasil y bueno, del interior de la República, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Puebla. Entonces, pensamos que es una gran representación de lo que está pasando en la escena de las y los jóvenes, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, cómo lo están haciendo y los lenguajes. Entonces, eso para nosotros es la mayor fiesta que pueda tener el festival. Aunado a eso, bueno, como bien dices, el homenaje a Mariana, que no solo es, pues eso, traer su presencia, sino también recordarla como creadora. Tendremos una función de Ovillo, la obra que estrenó en mayo, estará con nosotras dentro de la programación de exhibición del festival. Y bueno, además también tendremos obras de Argentina, Colombia, Portugal, España,
bueno, y México algunas cuantas propuestas. Entonces, se trata de muchos días de intensa actividad. Cuéntanos, para volverlo a tener claro, cómo está conformado el programa. Se trata de obras en competencia y de obras en exhibición. Vamos con la parte de la competencia. Perdón, que además es el resultado de un proceso que ha venido trabajando el FITU y Teatro UNAM desde hace ya varios meses. Sí, lanzamos la convocatoria en junio pasado. De esa recibimos 155 propuestas, no es cierto, perdón, 170 propuestas recibimos este año. Es que el año pasado 155, ahora ya rebasamos ese número. Y bueno, de esas 170 se seleccionaron 25 obras de varias categorías. 2 de ellas son bastante pues entrañables para nosotras, pues son categorías que no necesariamente son personas que se van a dedicar al teatro, sino son estudiantes de educación media superior y también de otras licenciaturas sin especialidad en teatro. Entonces de pronto ver las facultades haciendo otras cosas, contadores, químicos, es súper emocionante, ¿no? Derecho, ¿no? Que también es una carrera que hemos descubierto que tiene más afinidad al teatro por ejemplo, de lo que pensaríamos. Sí. Y bueno, además tenemos ya nuestras categorías de profesionalización en teatro, que son estudiantes dirigidos por estudiantes, estudiantes dirigidos por maestros y recién egresados de no más de 3 años. Y una categoría que nos parece fundamental también, que son para infancias. Es una categoría que hemos impulsado desde hace algunos años y que poco a poco va teniendo más fuerza. Vemos que para los jóvenes resulta también interesante pensar en las narrativas para las infancias y bueno, que además acaba siendo también una plataforma distinta para poder explorar su forma de creación a partir de públicos que es realmente honesto. O sea, las infancias, si algo no te gusta, la infancia lo va a demostrar y se van a ir, y entonces pienso que poco a poco ir haciendo sus trabajos hace que ellas mismas también piensen en eso, en el futuro del teatro. Cuéntanos cómo es la dinámica un poquito de selección en el sentido de cuáles son las temáticas, las propuestas escénicas, cómo se va transformando el lenguaje del teatro para contar las historias que les importan y que les interesan hoy en día. Pues pienso que hay una voz generacional muy fuerte y que se va modificando según su estar en el mundo. Eso nos parece también importante observarlo y que también queremos reflejarlo dentro de la programación de exhibición. Por un lado, claro, están las temáticas que son urgentes en nuestra sociedad y que son lastimosas a veces, o también que, pues, cómo uno no se puede aislar, ¿no? Finalmente el arte es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y también cómo la afrontamos, ¿no? Es un momento de reflexión también y cómo se crean estos trabajos muchas veces desde la colectividad, ¿no? Cómo para ellas resuenan estas temáticas y las ponen en la escena, ¿no? Y por otro lado también este año una de las cosas que hemos visto pues dentro de las temáticas que están muy presentes es cómo se relacionan, ¿no? ¿Cuál es su vínculo con el mundo, con las otras personas, ¿no? Cómo viven el amor, la amistad, la relación con sus padres y cómo eso lo transforman, lo pueden articular en un discurso escénico es súper valioso. Tenemos la mayoría de las obras son dramaturgias contemporáneas, dramaturgias colectivas también, entonces eso también nos parece un indicador muy interesante de lo que está pasando y cómo quieren pues ponerse dentro de la escena y cómo quieren expresar aquello que les está pasando. Claro, no solo se preocupan, sino que se ocupan. Y es importante decir, Jackie, también que el FITU para ellos no termina justo este 14 de septiembre. Cuéntanos qué sigue para los ganadores, para los grupos que fueron seleccionados para esta edición. Pues seleccionamos una obra de cada categoría y tienen una temporada en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. También es un momento bastante interesante porque muchos de los grupos no tienen la experiencia de poder vivir lo que es tener una función tras otra, ¿no? Sí. O sea, se preparan, estrenan y ya, ¿no? Y de pronto vuelven a tener una función 2 semanas después, 3 semanas después. Y este también es un ejercicio de saber que la escena se tiene que verificar cada vez, ¿no? Y cada vez es distinta y cómo estamos. Y eso que a pesar de que son no tantas funciones, 4 funciones seguidas, ¿no? Durante un fin de semana, también vemos cómo potencializa también su vocación
para poder seguir haciendo teatro y deciden, claro, ¿no? O sea, es esto, de esto se trata, ¿no? De poder entrenar también ese músculo emotivo y de fuerza y también de conexión con las audiencias, que es muy importante, y verificar qué es lo que pasa con esas audiencias, ¿no? No es lo mismo de pronto que les vean nada más sus papás, sus amigos, ¿no? Su mamá, que van a ir a aplaudirlos, que van a ir, sí, y que es maravilloso también que esas personas estén presentes y que les contengan, ¿no? Sino también público distinto que de pronto se plante, ¿no? En el escenario sin saber qué va a estar, qué va a pasar al otro lado de las butacas, y de pronto creo que lo reciben de una forma súper emocionante, y también la verdad es que tenemos audiencias muy generosas, ¿no? Creo que México tiene eso de tener audiencias maravillosas, muy receptivas y también con ganas de escuchar a sus jóvenes, ¿no? Claro, de saber y de saber o de conocer qué están haciendo, qué están pensando y, como ya nos decías, qué están proponiendo. Eso con respecto a la categoría o las categorías en competencia. Cuéntanos qué es lo que define, digamos, las temáticas, las propuestas también de quienes vienen a presentarse solamente en exhibición, que es donde se da principalmente la colaboración con otros países. Pues este año nos quisimos enfocar muchísimo en uno de los ejes que el rector ha marcado de la universidad, uno de los proyectos más importantes, que es la cultura de paz. Empezamos a revisar varios proyectos que también pudiesen ser interesantes en su forma narrativa y también de formato para los jóvenes, y abrimos el festival con una propuesta muy interesante de Colombia, de una compañía con más de 30 años de trayectoria, Teatro Petra, dirigida por Fabio Rubiano. La obra es la historia de una oveja que trata un poco eso, ¿no? La migración, cómo de pronto la gente tiene que dejar su lugar de origen por muchísimas cosas que están pasando a su alrededor, y qué pasa con eso, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció importante por estas dos cosas, ¿no? Que se mezclaban, ¿no? Pensar que es un tema que ahorita es bastante lastimoso para como sociedad, como humanidad, ¿no? Cómo se vive la migración, estos desplazamientos, y bueno, también con un discurso muy potente de alguien que tiene todas las tablas en la pluma y también en su ojo como director, y también con grandes actores, actrices que habitan, ¿no? esa propuesta. Tenemos otra cosa que también a mí me parece fascinante, otro proyecto que no es en sala, que es un recorrido que se llama La Memoria Futura. Está basado en los archivos de las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. Y bueno, un poco también es eso, ¿no? La revisión de esos testimonios y cómo se ponen también en el afuera, cómo esas historias también pueden ser pues un reflejo de lo que a nosotras mismas nos está pasando. Pienso mucho en las madres buscadoras, ¿no? Que ahí tenemos un claro ejemplo de lucha, ¿no? Y de cómo esas voces se tienen que escuchar, y bueno, en una experiencia que ha sido revisitada también por grandes personas especialistas en derechos humanos como son las abuelas. Y bueno, ahora puesto así y también abierto, ¿no? Que no necesariamente tengas que estar en una sala, ¿no? Sino que puedas caminar y que también haya un ejercicio en ese mismo caminar, en esa misma escucha, en ese mismo ejercicio colectivo de pensar, ¿no? En esas historias, y lo importante que es que nos las contemos, las repitamos y las reflexionemos. No solo se trata de sentarse, sino también de acompañar, y este es un claro ejemplo. Ahora que mencionas esto, pues hay temas que están ahí como muy presentes, por supuesto, la migración, la memoria, la justicia social, la cultura de paz, pero también digamos que se integra en esta conmemoración del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas con el lema Escenas de la Diversidad. ¿Qué decir sobre esto? Pues sí, cuando elegimos también nuestra programación, pensamos poner un foco muy importante en ello, porque hay algo que nos hermana a todas, todos en Latinoamérica, y de pronto somos también sociedades muy jóvenes que están construyéndose apenas, y en esa medida también sus temáticas pienso que tienen una cosa bastante similar en nuestras inquietudes, ¿no? Como sociedades jóvenes, como sociedades que de pronto están aprendiendo a vivir, ¿no? Ciertos procesos democráticos.
y también sin quitar el acento en un pasado, ¿no? Tenemos otra de las propuestas que traemos, Guayquecuna, que es una propuesta de Argentina, que se sale un poco también de las cosas que normalmente pensamos cuando nos imaginamos el teatro argentino, porque esta es una pieza de una persona, de Tiziano Cruz, que no es de Buenos Aires, sino es de Jujuy, y de pronto también cómo él retoma sus raíces indígenas, algo que también ha sido bastante lastimoso para la comunidad argentina, ¿no? Pensar que hubo cierto exterminio en esas comunidades y cómo se está abriendo esa memoria también para revisitar esos horizontes que también, y aparte en un trabajo comunitario, él trabaja mucho con las personas que le rodean, construye esas piezas también a partir de vivencias propias, sí, pero también cómo resuenan esas vivencias en otras personas. ¿Cuál es en este sentido, Jackie, para ir terminando, el rol del FITU, pero de la universidad o de las universidades, en el sentido de proponer, de abonar a estas problemáticas sociales, a estas inquietudes personales, familiares y sociales, para que justamente nos repitan, para hacerlas visibles, para proponer alternativas, para sobrellevarlas de una mejor manera, precisamente desde el arte? Pues pienso que el proyecto de la universidad es maravilloso, o sea, realmente somos personas muy afortunadas de tener a una institución como esta, ¿no? Y que la UNAM piense en todas estas aristas que tiene la cultura, ¿no? Y muy puntualmente con la Coordinación de Difusión Cultural. Nosotras somos parte de ella, Teatro UNAM, el FITU, y pensar que la cultura es muy amplia, ¿no? Y la cultura es un espacio de reflexión vital, y también cómo se habita esa cultura es importantísimo, ¿no? Cómo dar también la vuelta, cómo compartir con la sociedad en general que la cultura es algo más allá de algo inalcanzable, ¿no? Sino está en nosotros, en lo que vivimos diario, en lo que nos pasa, y pensarlo ya en cómo una disciplina artística lo pone con sus herramientas en la mesa, eso es fundamental, ¿no? Y esta oportunidad que nos da de pronto de dedicar 11 días a un festival y simplemente darnos ese tiempo de habitarlo, creo que es algo que debemos pues cada vez tratar de hacer más, ¿no? Esta vida nos emplaza a estar constantemente siendo productivos, a hacer cosas, o sea, ni siquiera el hecho de estar en un solo lugar, en una sola cosa, ya nos es algo inverosímil, ¿no? Vamos en un elevador, agarramos el celular porque no soportamos el silencio, no soportamos estar sin hacer nada, y de pronto estos espacios por eso son fundamentales. Sentarte, apagar el celular 2 horas, 1 hora, lo que sea, a eso. Ver eso. Claro, se vuelve además una experiencia retadora. Solamente para terminar brevemente, Jackie, fechas, sedes, horarios. Más o menos. Del 4 al 14 de septiembre estaremos en el Centro Cultural Universitario, en todos sus espacios, excepto la Sala Nezahualcóyotl, pero bueno, todos los demás espacios los estaremos habitando, pero además también el FITU se expande y estaremos en el Centro Cultural de España, en el Museo del Chopo, y tenemos una colaboración muy hermosa con el Centro Universitario Tlatelolco. Entonces, bueno, eso es lo que invadiremos, y cada vez más con más teatro, enalteciendo el trabajo de nuestras y nuestros universitarios. Claro, esto es lo que tenemos que saber, y todos los detalles para la programación, para las funciones en competencia o en exhibición, pues en la página del FITU, en las redes sociales del FITU y por supuesto de Teatro UNAM. A partir de este jueves 4 de septiembre, el Centro Cultural Universitario y otras sedes se visten de teatro, que no es solamente reflexión, sino es acción, es memoria y es propuesta. Jackie Ramírez, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario de Teatro UNAM, muchísimas gracias por esta invitación y mucho éxito durante los siguientes días de FITU. Muchísimas gracias a ustedes, y compartan esta fiesta con nosotras. Exactamente, seamos parte de este encuentro que nos reta a estar frente a los otros
que son también nuestras realidades. Y bueno, ahora nos vamos hasta el Colegio de San Ildefonso, que además de, bueno, contar parte de la historia del muralismo, abre sus salas a diferentes expresiones artísticas y también a otras actividades. Actualmente invita a participar en el seminario Geografías de la Gestión Cultural, construir territorios para la innovación social y los cuidados, que imparte Liliana López Borbón. Se trata de una propuesta híbrida, presencial y virtual, que ofrece pues un espacio de reflexión y de diálogo sobre cultura, territorio y comunidad. Se llevará a cabo los sábados del 6 de septiembre al 11 de octubre y las inscripciones ya están abiertas. Hoy Jacobo Dayan se refiere a la manera en que las relaciones de poder y las fuerzas políticas se han modificado, impactando, por ejemplo, en el derecho internacional. ¿Qué tal? En días recientes, en semanas, en corto tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con dos mandatarios que tienen órdenes de aprehensión por la Corte Penal Internacional como responsables de crímenes o probables responsables de crímenes atroces. Es el caso de Benjamín Netanyahu y de Vladimir Putin. No es poca cosa que el presidente de los Estados Unidos se reúna con personajes que tienen órdenes de aprehensión por crímenes tan importantes. Y en lugar de bloquear políticamente a estos personajes, se les reciba con bombo y platillo en lugar de ser enviados a la Corte Penal Internacional. 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ese consejo responsable o garante de la paz y la seguridad internacional, en teoría, tienen nulo compromiso con el derecho internacional. Es decir, Estados Unidos, con estas muestras, evidentemente Vladimir Putin y la Rusia, y China, que también ya había recibido con anterioridad a Vladimir Putin. 3 de las 5 potencias, 3 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, dando un golpe tremendo a el acuerdo civilizatorio que se había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, de que los crímenes atroces tendrían que ser prevenidos y sancionados. Sin duda una señal de nuestros tiempos, donde ya no es el derecho internacional, ya no son los organismos multilaterales, ya no son los tribunales internacionales los encargados de mediar las relaciones y resolver las grandes problemáticas. Ahora es el poder y la fuerza. Muchas gracias. En Foco de Clic Cultural nos lleva a celebrar Voz Viva, uno de los grandes tesoros de nuestra universidad que ha evolucionado para lograr que perduren las ideas, las palabras y las distintas expresiones orales para sobrevivir al paso del tiempo. Voz Viva es uno de los programas más antiguos de la Coordinación de Difusión Cultural. Este es un proyecto que inició con la primera grabación en 1959 al gran escritor mexicano Alfonso Reyes. Estas cintas de carrete abierto dan lugar a los discos LPs como los que vemos aquí. Después vinieron los cassettes, como estos. El tiempo de los cassettes duró pocos años. Hoy hacemos estos libros hermosísimos, me parece, que tienen un código QR que lleva a la página de Voz Viva, en donde se pueden escuchar estos materiales. Cuando uno recoge la voz de un escritor, de una escritora, recoge no solo la lectura del texto, sino una intención particular, una cadencia, unas pausas, en fin, una forma de leer un texto que lo hace único. Por eso es tan valiosa la lectura del propio autor, de la propia autora. En el año de 1963 se hace la grabación de Rosario Castellanos, que es la primera mujer
que forma parte de Voz Viva. Nunca más la conocida ternura, la palabra pequeña, familiar que cabía en mi boca. Nunca ya mi cabeza cegada dulcemente por la mano más próxima. No se pierdan esta oportunidad de viajar en el tiempo a través de las palabras. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y nos encontramos aquí el día de mañana para una nueva emisión, por supuesto 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.